acá Foucault habla del uso. ¿Cómo los usamos los placeres? Y esa pregunta me parece aún mejor. ¿Cómo usamos los placeres? ¿Cómo se usaban en la época clásica, pero cómo los usamos hoy? Bueno, él desarrolla esto en todo el tomo de Historia de la Sexualidad, pero a mí hay un texto que me gusta más, que es una entrevista de 1983 en la que él distingue 3 usos, 3 formas de relación con el placer, que son la china, la griega y la cristiana, y después la moderna. Y dice lo siguiente, que tienen que ver con distintas relaciones, con 3 momentos o 3 elementos del uso de los placeres, que son el placer, el deseo y el acto. Hay distintas formas de relacionarnos con estos 3 elementos históricas que cambian cómo encaramos el uso de los placeres. La fórmula griega, dice él, le llama la economía de los placeres y trabaja sobre todo en la idea del acto. Lo que importa de los placeres es cuán activos o pasivos son esos placeres. De hecho, toda la cuestión de la sexualidad en la época griega no tiene tanto que ver con la orientación sexual, si me gustan las mujeres, los varones. No tiene que ver con ese tipo de prácticas o con el fin o la práctica sexual que elijo, sino en todo caso con los roles activos y pasivos que sí tienen ciertas categorías morales, ¿no? La moralidad tiene que ver con la actividad y la pasividad. Y también, en un sentido un poco más profundo y más ético, con si soy dueño, o sea, yo activamente soy dueño de mis placeres y mis actos, o soy esclavo de mis placeres y mis actos. En la fórmula china, que no la desarrolla mucho, y no sé de dónde la saca, supongo que de algún texto viejo de erótica china que existen, porque fueron bastante desarrollados, dice que para los chinos el punto central y lo más importante no es el acto, sino el placer. Y que de hecho se demora el acto para prolongar el placer. Que ahí podríamos tener una idea interesante para quedarnos en la demora del acto para la prolongación de la intensidad y la duración del placer, ¿sí? El vértigo es algo que caracteriza nuestros tiempos, la velocidad también. Si ponemos el centro en el placer y no en el acto, aparece la demora, la posibilidad de estirar el tiempo. Para los cristianos, el centro, para los cristianos y desde los cristianos de acá en adelante, es como que estamos recontra cagados para Foucault en este texto, desde los cristianos para acá, el centro está en el deseo. Obviamente, en el caso del cristianismo, para perseguirlo, ¿sí? No es tan preocupante el acto, sino como que ese acto se haga por deseo. Si se hace por otra razón, todo bien, por deseo no. Sexo para procrear, la mejor, listo, tenemos que sobrevivir como especie. El deseo, vigilámelo, vigilame que no sea por deseo. Hay un montón de cosas que pueden suceder mientras no sean por deseo. Entonces aparece el deseo perseguido, pero también puesto en el centro del placer. Borramiento teórico, dice Foucault. Desaparece a partir del cristianismo. Deja de ser un objeto de conceptualización.